Lindas flores, ¿verdad? Con las que arrancamos esta mañana. ¿Sabía usted que existen algunas retenciones salariales que se pueden hacer, al igual que deducciones? Bueno, ¿cuáles son? ¿Por qué se podrían realizar? Hoy está con nosotros Daniel Brenes, que nos va a explicar justamente cuáles se podrían hacer. Daniel, muy buenos días, gracias por acompañarnos y cuéntenos cuáles son esas deducciones o reducciones salariales que realmente o legalmente sí se pueden hacer. Claro que sí, muy buenos días, Rafa, y bueno, muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. Y claro, acá es importante, Rafa, recordar que las deducciones que normalmente se le pueden aplicar a todo trabajador es el seguro de salud, el seguro de su pensión, ¿verdad? Y recordemos que si la persona por alguna razón es deudora alimentaria o tiene algún tipo de embargo por una deuda, también se le puede aplicar esta deducción como tal, Rafael. Perfecto, entonces entremos en los detalles, Daniel. Y contarles también que estamos en las redes sociales por si quieren hacer alguna consulta. Ahora, a los trabajadores se les debe de notificar las razones por las que se les va a hacer esa deducción. Es correcto, siempre que el trabajador va a firmar ese contrato, ¿verdad?, de trabajo, siempre se le tiene que explicar cuáles van a ser las deducciones automáticas que se le van a realizar. Ahora, si posteriormente a firmar este contrato laboral se presenta alguna pensión alimentaria o se presenta algún tipo de cobro judicial y se le tiene que rebajar del salario, siempre se le tiene que notificar al trabajador: vea, nos llegó un embargo, ¿verdad? En este caso, a partir de la próxima quincena le vamos a empezar a aplicar un rebajo por este cobro judicial que tiene. O, por ejemplo, llegó la pensión alimentaria de su hijo, ¿verdad? A partir de la siguiente quincena le vamos a empezar a rebajar el porcentaje correspondiente a la pensión alimentaria. Siempre, Rafa, se le tiene que notificar al trabajador sobre esta deducción. ¿En qué casos un empleado o un colaborador debería de pagar por algún daño a un bien, digamos, dentro de la empresa? Claro, acá es importante, Rafa, que si por alguna razón el trabajador, ¿verdad?, por una negligencia, ¿verdad?, o por una falta al deber de cuidado, daña algún aparato o algún instrumento, ¿verdad?, de la empresa como tal, este pago por este daño que ocasiona en ningún momento se le puede rebajar directamente del salario, ¿verdad? Sino lo que tendría que hacer el patrono es venir a hablar con el trabajador, decirle: mira, tener la obligación de reponer el objeto, llegar a una conciliación, un acuerdo entre partes, dejarlo por escrito, y de esa forma sí podemos rebajarlo del salario, ¿verdad? Caso contrario, no se podría realizar. Entonces, ¿cómo debe de ser ese procedimiento? Claro, en este caso, Rafa, lo que se hace es que se conversa directamente con el trabajador, se le dice: bueno, mira, se te dio un celular, resulta que vos por una negligencia se te cayó el celular, lo despedazaste, tenés que reponer el celular. Te damos dos opciones: la primera es que vos vayas y repares el celular y lo traigas reparado, o la segunda es que hagamos una conciliación y vamos a rebajarte un porcentaje de ese salario, ¿verdad? Firman ambas partes donde el trabajador está de acuerdo que se le rebaje ese monto del salario directamente, ¿verdad? Porque si el trabajador por alguna razón dice: no, a mí no me corresponde pagar eso, entonces ahí lo que tendría que hacer el patrono es ir a la vía judicial civil y poder cobrar ese monto. Pero, a ver, desmenucemos esto, Daniel. ¿Cómo funcionaría? Porque un trabajador podría tener varios panoramas. Por ejemplo, uno de ellos podría ser: yo quiero que me reduzcan nada más 1,000 colones por semana, por ejemplo. Claro, en ese caso, como lo mencionaba Rafa, se puede llegar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una conciliación, es un acuerdo entre las partes, va a ser un acuerdo entre el trabajador y entre el patrono. Entonces, ¿qué pasa? Vea, señor patrono, yo voy a hacerme responsable, pero según mi capacidad, según las obligaciones que yo tengo, lo que yo podría permitir que ustedes me rebajen del salario es 10,000 colones, por ejemplo, al mes. Entonces ya sería el patrono quien puede llegar a ese acuerdo como tal, ¿verdad? Y ver si acepta o no, pero claro que sí se puede hacer, Rafa. ¿En qué casos podrían hacerse reducciones salariales, por ejemplo, cuando un colaborador llega tarde? Claro, acá es importante, Rafa, indicar que las llegadas tardías al trabajo como tal, lo que se hacen son amonestaciones, ¿verdad? Lo que nos dice la ley es que las amonestaciones se van haciendo, se van acumulando, y eso va generando la posibilidad de que el patrono puede llegar a dar un despido sin responsabilidad patronal. Pero esas llegadas tardías, que son de máximo 5 minutos, no se podrían llegar a rebajar del salario como tal. Las que sí se llegarían a rebajar del salario como tal son, por ejemplo, cuando son llegadas tardías mayores a 15 minutos, ¿verdad? Que son llegadas tardías que si por alguna razón el funcionario llegó 15 minutos tarde y no presentó una justificación como tal, se tomaría que ese día él no laboró y se le puede rebajar el día de trabajo. Ahora, si esta persona faltó un día
y faltó un segundo día de manera consecutiva, eso le permite, dentro del mismo mes, le permite al patrono directamente poder generar un despido sin responsabilidad patronal. ¿Con 2 días? Con 2 días consecutivos o más de 2 días alternos durante el mes. Daniel, vea este caso que nos exponen a través de las redes sociales. Víctor dice que hay una entidad a la que le debe dinero y le van a empezar, digamos, con los rebajos por el cobro judicial. Sin embargo, Víctor no quiere. Víctor podría ir a donde su patrón y decirle, vea, es que yo no quiero que me reduzca del salario eso, porque él ha intentado a llegar a algún arreglo de pago, pero no le dan pelota, no le dan bola. Claro que sí, Rafa, y pasa mucho, ¿verdad? Este tipo de casos. En esto, vamos a ver, en primera instancia, para que el patrono pueda rebajar ese embargo como tal, tiene que haber una notificación directamente al patrono. Si el patrono no rebaja ese salario al trabajador, está incumpliendo y más bien el patrono puede someterse a un procedimiento judicial por no hacerle caso a la orden del juez. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si por alguna razón llega ese embargo, el patrono siempre tiene que aplicarlo. Por más que el trabajador venga y le digas, patrono, por favor, no me rebaje eso, el patrono siempre tiene que hacerlo. Ahora, ¿qué pasa? Que si por alguna razón ya vos tenés una pensión alimentaria, por ejemplo, y ya lo que te queda de salario no da para que te apliquen esos embargos, ya el patrono no podría aplicarlo como tal. ¿Y esto por qué? Porque hay un principio que dice que lo máximo que te pueden llegar a rebajar por un embargo es que te quede tu salario base, que quede un salario base. Entonces, ¿cómo debe ser ese procedimiento, Daniel? O sea, ¿cuánto tiempo antes debería de saber un colaborador que se le va a hacer esos rebajos, digamos, de su salario? Ok, funciona así. Hoy llegó el cobro a Recursos Humanos. Llegó una notificación judicial al patrón, a Recursos Humanos, y dijo que a Rafa tenía un proceso de cobro judicial y que tenían que rebajarle del salario. Entonces, hoy mismo llaman a Rafa y le dicen, Rafa, nos llegó esto a nivel judicial para que sepas que la siguiente quincena te vamos a empezar a aplicar este rebajo porque tenemos que mandarlo a este proceso. Una vez llegada la orden, empieza el proceso. Una vez, exactamente. De una vez. Tiene que el patrono acatarlo inmediatamente. Víctor dice que él no pudo pagar, que es el mismo caso que le estaba contando ahora a través de Facebook, porque estuvo incapacitado durante 5 meses. Entonces, que en esos 5 meses él no pudo pagar y por eso es que él está atrasado. Ok, en este caso vamos a ver si Víctor lo que puede hacer es ir a hablar directamente con la entidad a la que él le debe el dinero. Si ya esa entidad entabló el proceso judicial, a Víctor siempre se le va a dejar del salario. ¿Y qué pasa si Víctor ya fue a la entidad y la entidad no le dio pelota? Si ya eso está judicializado, lo que Víctor tiene que hacer es presentarse el proceso judicial como tal y llegar a una conciliación en el proceso judicial para que tal vez ya no le rebajen del salario, sino que Víctor se comprometa directamente a ir pagándoles a ellos según se establezca mes a judicial, mes, digamos. Mes a mes. Pero ya, digamos, hablando con un abogado, con Víctor, o sea, Víctor va a tener que presentarse a esas instancias, porque él nos dice a través de las redes sociales que intentó en varias oportunidades arreglar por bien, ir, conversar y decir, vea, me pasó esto. Exacto. La entidad no quiso. Claro, nosotros como abogados tenemos un principio y nosotros decimos que cuando la deuda está judicializada, todo lo tenemos que resolver de manera judicial. Ya no es que, por ejemplo, si le debemos a Monje, por ejemplo, claro, vamos a Monje y hablamos con Monje. Si ya la deuda está judicializada, todo lo vamos a resolver a nivel judicial. Entonces, vamos directamente al juzgado de cobro judicial y le decimos al juez, vengo para que me notifiquen, tengo que buscar un abogado para que el abogado conteste la demanda y solicite una audiencia de conciliación. En esa audiencia de conciliación es donde yo vengo y le digo al acreedor, bueno, te voy a pagar de esta forma, ¿verdad? Ya no me rebajes más del salario. Vea este caso qué interesante. Yarelis, donde trabaja, ¿verdad? Su esposo, y pues piden permisos, inclusive llevando una justificación médica, por ejemplo, aún así le rebajan de su salario los permisos. ¿Eso es legal? Ok, no. Vamos a ver. Si por alguna razón vos te incapacitaste y presentaste la incapacidad, no la incapacidad que te dio el médico privado, ¿verdad? Sino la incapacidad que dio la Caja Costarricense del Seguro Social, esa es la que vale, esa no podría en ningún momento el patrono rebajártelo, ¿verdad? Pero si vos lo que presentaste fue un dictamen privado, donde llegaron y dijeron, mira, es que incapacitaron a Rafa porque tenía un arzuelo en el ojo, ¿verdad? 2 días, y vos pensás que ya por eso no vas a poder faltar 2 días al trabajo, en ese caso, ahí sí te pueden rebajar los días, y hasta puede ser causal de despido, ¿verdad? Claro. Vea este caso, en el 2010 fue embargada una persona, pagó, ¿verdad? Ahora en 2024 viene esta misma entidad a embargar el salario de algo que él ya pagó, pero no tiene la carta de descargo. Ok, en este caso lo que tiene que hacer esta persona es presentarse directamente al juzgado de cobro judicial, ¿verdad? Poder
probar que él ya pagó ese dinero, ¿verdad? Para que este dinero, que es lo que se conoce como una excepción de pago, para poder archivar ese proceso y darlo por eliminado. ¿Y cómo compruebo yo que pagué? ¿Cómo lo compruebo? Tendrías que demostrar si ya ese dinero en el 2010 te lo habían estado rebajando el salario, ¿verdad? Solicitarle directamente a ese patrono que te dé una constancia salarial de ese rebajo que te están aplicando para poderlo aportar como prueba al principal. ¿Y qué pasa si en eso, porque estamos hablando que eso fue en el 2010, ¿verdad? Que haya cambiado de patrono. Debería que buscar el patrono, ¿verdad? Que él tenía directamente, porque eso siempre, cuando a vos te pagan, siempre tiene que darte tu patrón una colilla de pago. Esa colilla de pago que te da el patrono es donde dice cuál es tu salario y cuáles son los rebajos que te están aplicando. Por ley el patrono tiene que darte esa colilla, ¿verdad? Entonces, este trabajador tuvo que haber tenido esas colillas, y si no le dieron esas colillas, el patrono tiene la obligación de tener este archivo. Vea el caso de Randall. Nos dice que él trabaja prácticamente 12 horas diarias, que no tiene tiempo ni para almorzar ni para el café. Que él, bueno, aquí no estamos preguntando por una deducción, sino más bien está preguntando cómo hace para que le paguen esos tiempos. Ok, acá lo importante es que recordemos que en una jornada de 8 horas siempre vamos a tener, por ejemplo, de 9 horas, pues se hacen a 9 horas, tenemos 1 hora para ese almuerzo, 15 minutos en la mañana para el desayuno, 15 minutos en la tarde para el café. ¿Y esos 15 minutos son, o sea, son realmente derecho de ley? Es un derecho de ley que tiene todo trabajador de poderlo utilizar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si por alguna razón este trabajador no está tomando este tiempo, ¿verdad? Que ya la ley le permite como tal y lo está trabajando, ya asume por cuenta de él. Ahora, si es que el patrono viene y te dice, Rafa, tenés que trabajar en hora de almuerzo, Rafa, tenés que trabajar ahí, tenemos que probar realmente que el patrono está exigiendo esto como tal. Ahora, ¿cómo es que se da el tema del cobro de horas extra? Para que el cobro de horas extra se pueda dar es porque el patrono lo aprobó. No es porque Rafa vino y se quedó 14, 15, 16 horas trabajando y ahora va a venir a cobrar todas las horas extras. No, Rafa, si se quedó más horas laborando, tuvo que haber tenido el visto bueno del patrono de que iba a hacer horas extra y que esas horas extras se le iban a pagar. Y la mejor forma de que se pueda venir a dar eso es por escrito, ¿verdad? Tiene que haber un documento donde se llena y dice, bueno, Rafa, hoy el día de hoy hizo 3 horas extra y tiene que venir firmado por el patrono donde se le autorizan esas horas. ¿Por qué? Porque sí se le van a pagar. Y Dalia pregunta que si un trabajador tiene un día libre por mes en fin de semana. Ok, no, vamos a ver, todo trabajador tiene un día libre por semana, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Trabajamos de lunes a sábado y tenemos libre el domingo, ¿verdad? Entonces, quiere decir que por mes vamos a tener 4 días libres, ¿verdad? Día libre, perdón, Rafa, día libre que puede variar, puede ser un lunes, puede ser un martes, un miércoles, no necesariamente tiene que ser un sábado o un domingo. Fin de semana. Y durante un mes trabajado, entonces se tendría un día libre adicional, que ahí es donde está el acúmulo de vacaciones. Vamos a ver, a raíz de poder contabilizar las vacaciones como tal, es día por mes trabajado, día de vacaciones, ¿verdad? Entonces así es como se saca el número de vacaciones que vos tenés. Trabajaste un mes, tenés un día de vacaciones. Trabajaste 2 meses, 2 días de vacaciones. Claro. Daniel, muchísimas gracias y por favor, métase a las redes sociales de Giros para que termine de aclarar algunas dudas. Claro Feliz que año. sí, Rafa. Muy Feliz amable. año, gracias a todos.